Buenos días. En primer lugar, les quiero dar las gracias por acompañarnos en este día tan importante en el que se va a finalizar los trabajos correspondientes a la sexta campaña de excavaciones que se está haciendo aquí en este enclave tan maravilloso y que tantas alegrías nos están dando. Pero permítanme en primer lugar que le dé la enhorabuena y las gracias a las personas sobre las que ha recaído el peso de este trabajo. Tengo aquí a mi lado a Sebastián Celestino y a Esther Rodríguez, y por supuesto aquí al lado tenemos también a otra de las personas que están trabajando incansablemente para que esto se lleve a cabo, con Pedro, el director del Instituto Arqueológico de Mérida. Ellos son realmente los hacedores y los responsables de este maravilloso hallazgo que hemos descubierto y que vamos a hablar hoy en día. Más concretamente serán ellos los que os vayan a explicar todos los objetos que se han obtenido, así como las nuevas estancias que van a servir, entre otras cosas, para descubrir y para comprender mejor la morfología del edificio, la organización y su funcionalidad. No podemos perder de vista que gracias al trabajo de todo este equipo, no solamente de los directores que tenemos aquí a nuestro lado, sino también a todo el resto del equipo que está hoy aquí presente, han hecho que Extremadura, que la población de Guareña, que el yacimiento Casas del Turuñuelo sea un punto y una de las joyas arqueológicas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es para darle la enhorabuena, es para seguirlo apoyando. Como bien saben, este grupo de investigadores pertenecen al Instituto Arqueológico de Mérida, como ya dije anteriormente, y también al CSI, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, y por lo tanto se está trabajando coordinadamente con ellos estupendamente, y han hecho que Extremadura, que la población de Guareña, que este yacimiento sea una realidad y que sea una de estas joyas, como ya he dicho, arquitectónicas que vamos a tener hoy aquí. Ellos nos van a explicar posteriormente y nos van a decir y nos van a explicar todos estos hallazgos nuevos que han descubierto en estos últimos 3 meses. No podemos olvidar que esta sexta campaña de excavaciones empezó en marzo y se está terminando en estos días. Quisiera también tener un reconocimiento no solamente por el hallazgo, sino por todo el trabajo que han venido realizando, especialmente desde el año 2015, en el que Sebastián Celestino principalmente se preocupó de buscar financiación allí donde buenamente pudiera, y se pudiera enmarcar estas excavaciones dentro del proyecto Construyendo Tartesos, con lo cual enhorabuena por todo lo que habéis hecho. Estas excavaciones desde el 2000, que se empezaron en el 2015, básicamente ha contado con financiación pública, tanto del Gobierno como de la Junta y de la Diputación de Badajoz, y mi presencia hoy aquí, entre otras cosas, está para mostrar el apoyo no solo de la Consejería, a la que pertenecen junto con Cultura en cuanto es la parte de los hallazgos, sino también de todo el Gobierno de Extremadura. Estamos convencidos de que el trabajo que se está realizando aquí nos sitúa en el mapa científico, cultural y, por supuesto, arquitectónico no solamente de España, sino de todo el mundo, porque el interés, como bien conocemos todos por los últimos hallazgos del año anterior, que fueron los rostros del Turuñuelo, salió a nivel internacional, y por lo tanto todavía estas excavaciones nos van a dar muchas alegrías y muchas sorpresas, y por lo tanto que quería decirles que cuenten con la financiación, con el apoyo del Gobierno de Extremadura, de la Consejería, porque es un dinero muy bien invertido, muy rentabilizado. Y por supuesto también no quería dejar de darle las gracias a todas las facilidades que nos han puesto desde el Ayuntamiento de Guareña y en su apoyo a este yacimiento, y muchísimas gracias y enhorabuena a los investigadores, y por supuesto también a todo el equipo que conforma el Instituto Arqueológico de Mérida. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Pongo aquí porque están los micros mejor. Bueno, pues muchas gracias, consejera.
Muchas gracias a el secretario general de Ciencia, que también nos acompaña, el alcalde de Guareña, etcétera, y sobre todo, a nuestro director, ¿no? A Pedro Mateos, que es quien representa un poco al instituto, que es el que lleva a cabo toda la investigación en el Turuñuelo, ¿no? Desde 2014, que se hizo el primer sondeo, y las excavaciones que empezaron en 2015, ¿no? Todo el equipo, que ya cada vez es más nutrido, pertenece al Instituto de Arqueología, y esto, bueno, le ha dado una potencialidad enorme no solamente al instituto, sino también a todo el cuerpo científico del propio centro, ¿no? Como sabéis, o si alguno no lo sabéis, el Instituto de Arqueología es un centro que es mixto, es de la Junta de Extremadura y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y por lo tanto la comunión que ha habido entre ambas instituciones ha sido vital, ¿no? para que fluya muy bien el trabajo que estamos haciendo. Este año hemos decidido, porque es lógico que vosotros preguntéis continuamente qué pasa en el Turuñuelo, ¿no? Tenemos mucha presión, porque parece que todos los días tiene que aparecer algo espectacular, y esto no puede ser. Pero al final optamos por hacer, fue el Consejo, ¿no?, de Investigaciones el que dijo que lo mejor era hacer una rueda de prensa donde se expusieran los hallazgos de este año, ¿no? Ha sido un año, han sido 3 meses de excavación, 3 meses intensos de excavación. Por eso yo creo que reconocer al magnífico equipo que tenemos, ¿no?, es también de obligado cumplimiento, ¿no?, porque sin ellos no hubiéramos avanzado lo que hemos avanzado en estos meses. Y nosotros teníamos unos objetivos marcados. El objetivo era, y eso nos insistir mucho, ¿no?, la puerta, ha aparecido la puerta. Bueno, pues ya tenemos la puerta, ¿no? Ya tenemos la puerta, y nos hemos llevado más sorpresas, ¿no? Porque al ampliar todo ese espacio nos hemos encontrado con unos nuevos espacios que ahora explicará Esther, que es toda la zona artesanal que rodea al gran monumento, ¿no? Con lo cual, bueno, cambia un poco el concepto del sitio, le da mucha más importancia, y yo creo que la documentación que estamos sacando para entender lo que es la cultura tartésica nos está poniendo en una enorme dimensión, ¿no?, para reescribir un poco la historia de Tartesos, que, como sabéis, todavía anda un poco en la leyenda, en el mito y demás, pero que cada vez es más real. Entonces yo le paso la palabra a Esther, que os va a explicar un poco los hallazgos más señeros, ¿no?, de esta campaña. Y le dejo el sitio. Cambiamos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como comentaba Sebastián, ya sabéis, llevábamos 2 años que el objetivo principal de la excavación era encontrar la puerta de acceso al este del edificio. Bueno, la tenemos justamente detrás de nosotros, es la puerta que veis detrás. Es verdad que el año pasado la teníamos, nos quedamos casi a las puertas, nunca mejor dicho, pero las diferentes fases constructivas que el edificio va sufriendo no nos dejaban ver realmente que estábamos frente a la fachada principal del edificio, que cuenta con un acceso con un doble escalón, y se trata, bueno, pues de una fachada monumental con un basamento de piedra y un alzado que conserva casi 3 metros de altura. El muro tiene casi 4 metros de espesor, lo que quiere decir que, bueno, el muro principal, que digamos posiblemente encinte toda la construcción, pues tiene un gran patio pavimentado de pizarras y una calle enorme que, como comentaba Sebastián, nos separa de un espacio de diferentes estancias, unas contiguas a las otras, que están vinculadas al trabajo del artesanado. La verdad que por primera vez nos vamos a poder acercar, porque bueno, ahora hay que estudiar todo el material, pero al trabajo que desarrollaba un alfarero. En este caso, bueno, hemos traído una muestra muy parcial realmente de lo que ha aparecido en esta campaña, porque son más de 200 piezas cerámicas las que hemos conseguido recuperar de, bueno, pues una gran calidad, y material producido en el propio yacimiento, material de importación traído de Grecia, que ya era un elemento que conocíamos, pero quizá uno de los aspectos más destacados pues es la aparición de un torno de alfarero, porque hemos conseguido recuperar uno de esos espacios que comentábamos vinculados al artesanado, bueno, pues el espacio en el que un alfarero trabajó, y todo el proceso desde un pequeño horno, su torno, una gran cantidad de platos que dejó apilados, son posiblemente sus últimos trabajos, algunos de ellos además decorados, o en este caso quizás firmados, ¿no?, con una marca que posiblemente pueda ser su firma como alfarero. Habrá ahora que estudiarlo, sellos de alfarero, las herramientas para el trabajo, desde los alisadores, etcétera. Entonces, bueno, creo que por primera vez nos vamos a poder acercar a ese ámbito de trabajo que es la alfarería, y conocer un poco más de cerca lo que
representa el perfil del artesanado en Tartesos, que ciertamente, bueno, pues es uno de los aspectos más desdibujados de la sociedad tartésica que teníamos hasta el momento. Y como el turuñuelo no nos puede dejar nunca sin una sorpresa y sin alguna pieza que, digamos, sobresalga por encima del resto, ¿no?, que ya es de destacado interés, en uno de estos espacios, en uno de estos talleres, hemos localizado lo que parece ser el taller de un orfebre que, bueno, pues cuidadosamente detrás de una ánfora en uno de los rincones nos dejó escondida esta placa de pizarra grabada que tiene en una de sus caras, la que está aquí vista, una escena de guerreros en las que dos guerreros están luchando perfectamente ataviados con todo su armamento, su vestimenta, además con bastante detalle, y un tercer guerrero aparece desnudo, solo portando su casco caído a sus pies, a los pies de estos dos personajes. En la otra cara tiene representado otro guerrero, también ataviado con su casco. En este caso es muy significativa la pieza porque mezcla elementos locales con elementos mediterráneos, tiene las manos representadas como se hacen en el mundo etrusco, y eso es posiblemente porque el artesano ha visto los marfiles etruscos que llegan al Turuñuelo y los está copiando. Y las escenas al mismo tiempo se mezclan con elementos de ejercicio, sobre todo lo que más practica son caras. Está practicando cómo ejecutar esas caras y las está plasmando en este pequeño boceto, para nosotros tesoro, porque guarda un gran volumen de información, ya os digo, desde las vestimentas, la manera de portar las armas. Es curioso porque uno de los guerreros porta la trenza, que si recuerdan el año pasado se veía en uno de los guerreros que apareció de los 5 relieves que documentamos en las excavaciones, y luego una serie de elementos geométricos también de trabajo. La tablilla está perfectamente cuadriculada para trabajar en ella. Posiblemente este artesano sería un orfebre o un artesano que trabajaría el hueso y el marfil. Ojalá algún día este boceto, bueno, pues aparezca plasmado en alguna pieza y podamos identificarla. Ya si hay algunos elementos de la pieza que están representados en marfiles y en placas de hueso que ya habíamos documentado con anterioridad en el yacimiento, lo que nos lleva a pensar a que posiblemente, bueno, pues fuera este personaje el encargado de realizarlo. Yo creo que por nuestra parte no me olvido nada. Cualquier pregunta o consulta que tengan, pues estaremos encantados de atenderles. ¿Qué material está hecho esa placa? ¿Es pizarra? Pizarra. Es una pizarra trabajada, o sea, ha cortado una pizarra, la ha pulimentado, la ha pulido y posteriormente la ha cuadriculado, y a partir de esa cuadrícula ha comenzado a dibujar. Bueno, en este caso a grabar. Luego has hablado de una zona dedicada en la que trabajarían los artesanos, en este caso del barro. ¿Esa zona estaría fuera del recinto, dentro del recinto, en un habitáculo? ¿Cómo estaría situada? Efectivamente, o sea, justo detrás de nosotros, cuando uno sale por la puerta, lo que encontramos es un gran espacio abierto y justamente enfrente, es decir, son las estancias que tenemos justamente a nuestras espaldas. Están todas estas habitaciones vinculadas al artesanado, comunicadas unas entre otras y además dotadas de diferentes elementos, ¿no? Pues parte de un horno, tenemos pilas, ¿no? Una pila que necesita el artesano en este caso porque necesita agua el alfarero para poder terminar de modelar la cerámica, es decir, hay elementos arquitectónicos que están vinculados con ese trabajo. ¿Cómo se explica esa ubicación fuera del recinto? Normalmente las zonas de artesanado siempre se localizan a las afueras o de los poblados o de las grandes construcciones, en este caso, justamente pues por los humos que generan los hornos y muchas veces los malos olores que determinados trabajos puedan generar. Entonces lo normal es que estén justamente, digamos, bueno, en el perímetro o alrededor de los espacios principales. Tiene aspecto, no lo sé, hipótesis, como de una actividad comercial en un edificio que tiene mucho tránsito, es decir, que esperan que tenga tránsito, ¿no? Porque todo esto al fin y al cabo es para el pueblo general. ¿Por qué esa vinculación, ¿no?, de edificio magnánimo, monumental con actividad comercial, ¿no? Manual, bueno, seguramente, como funcionan estos edificios en el Mediterráneo, es que tienes un gran monumento que es donde vive, bueno, quien controla todo el territorio, etcétera, y luego aquí está separado por una gran calle, y detrás de la calle donde están todos estos cubículos, ¿no?, que son artesanales, que son los que hacen precisamente los que elaboran artesanía para los que viven en el interior, ¿no? Eso no quiere decir que también exporten cosas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente es para abastecer al propio edificio. Es justamente lo que comentaba Sebastián, que el hallazgo de este espacio de artesanía ha cambiado un poco el concepto que nosotros teníamos del edificio, porque ahora digamos que gana en relevancia el papel político y económico comercial que el edificio juega en el territorio. ¿Cuántos metros cúbicos de tierra habéis sacado? Mucha. Se llevaron ayer la terrera, era enorme. No lo sabemos, mucha no tierra. hemos calculado los metros cúbicos, pero vamos, bastante. Es cierto que esta parte de la excavación ha sido
menos laboriosa porque el túmulo, conforme nos vamos acercando a los extremos, va perdiendo altura y por lo tanto el nivel de conservación, bueno, de hecho se puede ver en el alzado de muro que se conserva en estas zonas artesanales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay que excavar menos, por así decirlo, la potencia que se conserva es menor, pero el estado de conservación sigue siendo excepcional como en el resto de casos. El porcentaje todavía que nos quedaría, que sería aproximadamente el 60% de... Sí, por ahí. Debemos andar un poco más de la mitad. Más de la mitad. Sí. Bueno, más de la mitad o bastante más de la mitad. Sí, es que luego uno ve la fotografía aérea y queda mucho túmulo Sí, por excavar. Queda Sí. bastante, sí. Yo quería que describierais cómo era el edificio. O sea, está la puerta este, que sería la puerta principal, hay una sala que posiblemente sea de espera, no sabemos, y luego, ¿cómo? Porque luego hay algunas habitaciones que todavía no había excavado. Claro, queda mucho túmulo por excavar, de hecho todas las habitaciones de los lados, tanto, y la presencia de estas gradas a nosotros nos llevaba a pensar en la posibilidad de que fuera como un lugar de espera donde, bueno, pues el individuo que viene en este caso a visitar al personaje o los personajes que vivan, gobiernen o que ostenten el poder dentro del edificio, bueno, pues digamos que espera hasta que se le comunique si puedes continuar accediendo al resto del edificio o no, si puedes pasar al patio o a cualquiera de los pasillos perimetrales que van bordeando la construcción. Pero realmente ahora la imagen que tenemos es de un edificio alargado, que no tiene nada que ver con lo que en realidad luego terminará siendo una vez que la excavación termine. Simplemente, bueno, pues la forma que les hemos ido dando conforme hemos ido abriendo espacios. El año que viene continuaremos la excavación de estas áreas artesanales que para nosotros reportan un interés enorme porque, como les comentábamos, bueno, pues va a ser la primera vez que vamos a poder desgranar y conocer en profundidad a estos personajes de la sociedad, ¿no? Que son los artesanos y cómo nos han dejado. Pero me gustaría que nos hablarais de la calidad, porque veo ahí unos dibujos que, vamos, de 5 siglos antes de Cristo, a mí me parece por lo menos espectacular, y la calidad que veo de conservación de lo que estamos viendo aquí. Sí, bueno, es que como la parte que habéis mencionado, ¿no? Sí, la parte interior, lo que es el edificio principal, ¿no? El que ya conocéis, ¿no? Ya sabéis que sufrió un ritual por el cual se destruye todo, ¿no? Aparte de incendiarlo y demás, ¿no? Sin embargo, la parte de fuera, la parte exterior, esta parte artesanal, no se destruye. O sea, simplemente que al abandonarse, bueno, pues caen los techos y demás y le afecta un poco al material. Pero el material está entero. O sea, es mucho más fácil de restaurarlo porque está prácticamente entero. Entonces nos encontramos con eso, ¿no? Que lo que sale en esta zona exterior está en una calidad de conservación enorme, mientras que la del interior, bueno, pues tenemos que andar ahí haciendo puzzles continuamente, ¿no? Por ejemplo, los famosos rostros, todavía nos quedan muchos fragmentos por encontrar, ¿no? Pero claro, eso hasta que no ampliemos la excavación hacia el norte, pues no encontraremos el resto. Claro, es que es muy significativo que este año, por ejemplo, cuando excavamos la parte exterior, es decir, este patio de pizarra y esta gran calle que comentábamos, en ese espacio no hemos documentado material, prácticamente no hemos sacado nada. Sin embargo, hemos tenido que llegar al área de las habitaciones que están anexas a esta zona de artesanado para empezar a documentar material. Esto quiere decir que ellos, cuando desarrollan o cuando hacen ese ritual final, se preocupan de que todo el material quede dentro del edificio y no en los espacios que estarían, digamos, a la intemperie o a cielo abierto. Entonces, dentro del edificio quedaron fragmentados y completamente rotos materiales como los rostros, los vidrios, el marfil, la escultura de mármol del Pentélico, y sin embargo en las habitaciones artesanales lo que se ha quedado ha sido la imagen de lo último que se hizo en esa habitación, sin que hayan sufrido, digamos, ese ensañamiento o hayan formado parte directa del ritual. Entonces, como comentaba Sebastián, el edificio se incendia por completo. En este caso, las estancias artesanales también se incendian, pero simplemente los techos caen. De ahí, bueno, pues el nivel de quemado que tienen muchas de las piezas que veis aquí, en las que hemos sacado para que pudierais conocer, y simplemente lo sella. Y al sellarlo, el material queda prácticamente completo, o al menos fragmentado, pero todo junto, lo que a nosotros nos permite recoger fragmentito a fragmentito y luego volverlo a integrar. Mi duda es que yo supongo que una cosa como la tablilla de pizarra que hemos encontrado no se había visto, porque hasta el año pasado, con la cara famosa, Tarteso era una cultura anicónica. O sea, se creía que era anicónica. Entonces, cada vez menos. Me resulta fascinante que en ninguna de todas las excavaciones que se han hecho desde el Guadalquivir hasta aquí se haya encontrado nunca representaciones humanas. Sí, la tablilla se suma, digamos, a esas representaciones, y en este caso el volumen de información que aporta es incluso superior al de los propios rostros, ¿no? Porque en esta tablilla los guerreros están vestidos
O sea, llevan sus cinturones, se han preocupado de trazarles el cordaje del cinturón, el cordaje del cuero, de la funda de la espada. Es decir, hay un grado de detalle que nos va a permitir conocer muchos aspectos, bueno, pues los diferentes cascos que portan, incluso para estudiar el propio armamento, que en Tarteso sigue siendo también un elemento completamente desconocido. Y, lógicamente, vuelve a ser una pieza única que el Turuñuelo todos los años nos regala un ejemplo único de la arqueología, y esta tablilla, bueno, pues se suma a ese elenco de piezas, porque yo creo que es el primer boceto de un artesano del siglo V a.C. que se documenta a nivel arqueológico en la península ibérica. ¿Qué es lo que tenéis que estudiar? O sea, ya una vez acabada la campaña, ¿qué vais a escribir? ¿Sobre qué vais a escribir? No sé, hay tantos frentes abiertos que... Hay que estudiar los marfiles. Por ejemplo, se da la paradoja de que el año pasado, cuando aparecieron las famosas caras, fueron tan espectaculares que nos las quitaron de las manos. Es decir, que no tuvimos tiempo ni de estudiarlas, ¿no? Se fueron directamente al Museo de Badajoz para exponerlas, estuvieron allí 2 meses, desde allí pasó a Madrid, donde estuvieron 3 meses, y de ahí pasó al IPC, al Instituto de Patrimonio Español, que es donde se están restaurando, limpiando y demás. Con lo cual nosotros no hemos tenido tiempo ni de medirlas, o sea, ni de nada. Entonces, bueno, estamos esperando que terminen y podernos estudiar las caras, que yo creo que es una cosa que, por lo menos la comunidad científica, los colegas, ¿no?, de nuestro entorno, están esperando que publiquemos, ¿no? Eso sería lo fundamental. También estamos terminando ya lo de los marfiles, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Los marfiles etruscos. Y bueno, de la cerámica nos encargamos, pero bueno, la cerámica es otra dimensión, ¿no? Porque más, no digo que sea más fácil, pero menos complejo. No tienes que moverte tanto. Son cerámicas casi todas hechas aquí, elaboradas en el lugar, y por lo tanto no necesitan un estudio tan profundo como el que necesitan otros materiales. ¿Y cómo podríamos acceder nosotros a esos artículos teniendo en cuenta las trabas que todos conocemos con las revistas? Por internet. Sí, en la página web de nuestro proyecto, está subido todo lo que publicamos. No, nosotros lo tenemos todo en abierto. Vale. Habéis hablado, esto sería una especie de alfar, parte de un alfar, otra parte sería el sitio donde se vende, una sala de exposiciones o de venta, mejor dicho, ¿no? Y habéis hablado que casi todos son piezas autóctonas, pero hay una parte de Grecia. ¿Cómo tenéis constancia de que es de Grecia y qué puede implicar el que viniera cerámica de Grecia aquí? Bueno, por la tipología cerámica, las copas de barniz negro sabemos que son producciones que se están moviendo por el Mediterráneo en este momento, bueno, y en momentos anteriores, ¿no? El Kili de Medellín es un buen ejemplo de ello, que es una pieza más antigua que la que tenemos aquí documentada. En Casas del Turuñuelo el volumen de material de importación es muy elevado, desde la escultura de mármol del Pentélico, que es la escultura griega más antigua de la península, los cuencos de vidrio macedónicos, que son los únicos ejemplos de la arqueología peninsular, cerámica ática, que tenemos muchas, los marfiles, que son de producción etrusca. Quiero decir, el Turuñuelo forma parte del sistema comercial del Mediterráneo durante el siglo VI y V a.C. y son producciones muy habituales. Luego, ya en el propio yacimiento, en el caso concreto de las copas áticas que hay hoy aquí expuestas, los propios habitantes del Turuñuelo también las imitan y fabrican sus propias copas aquí en el yacimiento, imitando esa forma. Posiblemente porque también están imitando la manera de consumir el vino, que es para lo que sirven esas copas, para beber vino. ¿Alguna pregunta más? Sí, tengo curiosidad de saber qué son. Hay una vasija y luego hay una pequeña pieza ahí. Una cantimplora. Pues no tengo ni idea. Bueno, Las muy pequeñas, las ampollas, ¿no? como metálicas, dentro... que son como metálicas y pequeñas. Bueno, son ungüentarios, ¿no? Los Sí. ungüentarios, dicen. Sí, son las pequeñitas. Dentro de las vasijas hay como de diferentes tamaños, siempre se ha relacionado las pequeñitas, que se las conoce como miniaturas, o bien, bueno, hay investigadores que la interpretan como juguetes para niños, y en otras ocasiones pues sí se ha conseguido extraer restos del contenido y, bueno, bien para el uso de perfumes, bien para inciensos, para Sí, aceites, sí, para uso cosmético, digamos. Claro, no, pero son como manguitos o algo. Son como- Yo creo que se está Las piezas refiriendo metálicas, una cosa, hay ahí unas 3 o 4 piezas que tienen, lo voy a decir ya directamente, tienen forma fálica. los alisadores. Los alisadores. Esos son alisadores que el alfarero utiliza para alisar las piezas. Vale. Efectivamente. Luego, junto al torno, en el mismo espacio de trabajo del artesano, también conseguimos documentar parte de la industria textil, que está también expuesta en otra de las mesas, que son esas pesas de telar, donde hemos conseguido documentar pesas que estaban completamente terminadas y otras en proceso de fabricación. Entonces, muy interesante para ver cómo el artesano, bueno, pues va modelando esas pesas que lógicamente tienen que seguir un sistema de medida
en función del tejido que se vaya a tejer con ese material. ¿Se conoce si la producción de los artesanos era básicamente para consumo local o para comercio exterior? Bueno, es posible que sea para consumo local, o sea, para abastecer. Por ejemplo, estos sitios, si tienen claro, todavía no sabemos la funcionalidad final del lugar, ¿no? Al principio pensamos que era un monumento, o sea, un edificio único. Ahora sabemos que no, que es un complejo que tiene el edificio, el área artesanal, etcétera, ¿no? Seguramente que lo que hace es abastecer al interior, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos no sé cuántos molinos de mano hay, ¿no? Hay 60 o sí, ¿no? Eso quiere decir que hay una afluencia de gente en fechas determinadas, ¿no? Donde tú te pones a tejer, seguramente pues para llevarte cualquier cosa, desde un pañuelo o lo que sea, ¿no? Y también para hacer tortas para una cantidad de gente que viene, ¿no? Y eso seguramente que son en fechas determinadas. Eso ya pasaba en Cachorroano, ¿no? Se veía muy bien cómo se utilizaban tantísimos molinos, por una afluencia de gente muy abundante en ese sentido. Yo en este sentido, una de las cosas más importantes quizás del yacimiento es que estamos interpretando la cultura tartésica a través de la periferia de Tartesos. Es decir, el estado de conservación que tiene el Turuñuelo nos está permitiendo conocer mejor la cultura tartésica, que desde su propio núcleo geográfica, ¿no? En el Valle del Guadiana, tenemos una documentación mucho más rica de Tartesos que nos permite a los colegas de la Universidad de Sevilla, de Cádiz y demás, se fijan en nosotros para interpretar sus propios restos.